Los animo a leer el estudio vida de Romanos. Me parece que es mensajes 7 y 8, donde el hermano Lee de una manera maravillosa nos muestra los dos aspectos de la justificación objetiva, que tiene que ver con la justicia objetiva para tener la postura, la posición. Esto se nos presenta en Romanos capítulo 3. Hemos sido justificados gratuitamente. Pero en el capítulo 4 tenemos el ejemplo de Abraham. Todos sabemos que Abraham fue considerado justo por Dios. Él creyó en Dios y Dios lo contó por justicia. Esa justicia no tiene nada que ver con el pecado. Esa justicia consistió en que Abraham creyó en Dios, el Dios que llama las cosas que no son como que son, y al Dios que levanta de los muertos a los vivos. Esto se refiere a la experiencia de Abraham, en la cual ofreció a Isaac. Primero, él recibió a Isaac. No tenía nada y recibió a Isaac. De la nada recibió algo. Pero luego él experimentó algo adicional al ofrecer a Isaac conforme al mandamiento de Dios, pero Dios no lo mató, sino esto fue un cuadro de uno resucitado que fue devuelto a Abraham. Y Dios consideró esto la justicia de Abraham, lo justificó. Esta es la justicia subjetiva. Para que nosotros experimentemos la justicia subjetiva, y esta experiencia subjetiva produjo a Isaac para que fuera la descendencia, la bendición para todas las naciones. La luz allí es tremenda. Es mediante esta justificación subjetiva, la justicia subjetiva. Ahí de esa manera se produce el cuerpo de Cristo, el reino de Dios. Todo es producido allí. No quiero decir más que eso. Creo que lo mejor es ir a los libros. Todo está en los libros. Vaya al ministerio. Verdaderamente le ayudará. Este segundo aspecto es tremendo. Es Cristo siendo expresado en nuestro vivir, para llegar a ser la manifestación de Dios. Como dije, todos hemos sido justificados objetivamente, tenemos una posición apropiada delante de Dios mediante la sangre. Podemos reclamar nuestra posición, nuestro lugar delante de Dios. Pero ¿qué tal nuestra justicia subjetiva? ¿Dónde estamos? ¿Cuánto hemos permitido que este Espíritu que mora en nosotros, el Cristo que mora en nosotros, tenga libre camino, libre acceso en nosotros para que nos toque en muchos aspectos? Por ejemplo, en nuestras relaciones unos con otros, en las relaciones de la familia, con los cónyuges, en la vida de iglesia, entre hermanos, entre hermanas. Muchas veces entramos en razonamientos, argumentos. Yo estoy en lo correcto, usted está equivocado y usted insiste. Mientras usted está allí, quizás usted esté definitivamente correcto, pero mientras usted insiste en que usted está correcto, el Cristo dentro de usted le dice: cállate la boca, cállate la boca, ya no digas más. Así que externamente quizás usted sea derrotado por la decisión aparentemente equivocada, el argumento equivocado, pero usted, al someterse a la operación del Cristo que mora en usted, usted es justo. Usted experimenta una justicia subjetiva. En nuestra vida diaria, experimentamos esto todo el tiempo. Dios, bueno, el asunto
de la justicia objetiva para tener la posición delante de Dios, eso ya ha sido resuelto por la eternidad. Alabado sea el Señor. Debemos tener esa certeza. Eso ya fue resuelto eternamente. Sin embargo, la experiencia de la justicia subjetiva es algo que avanza, que continúa todos los días, incluso en este hotel, aquí mismo. Estamos disfrutando al Señor, pero cuando usted regresa a su cuarto, bueno, habla acerca de eso, habla acerca de aquello, tiene argumentos, quién está en lo correcto, quién está equivocado. En esos momentos usted puede comenzar a experimentar la justicia subjetiva de Cristo. Él subjetivamente lo justificará, así como lo hizo con Abraham. Este fue un ejemplo maravilloso visto en Romanos capítulo 4. Él está haciendo que nuestro ser sea justo, no solamente lo que digamos o lo que hacemos. Wow. Muy bien. Creo que debo avanzar un poquito más rápido. Romanos 3. Como nuestra justicia objetiva, Cristo es aquel en quien somos justificados por Dios. 4. Como nuestra justicia subjetiva, Cristo es aquel que mora en nosotros para llevar por nosotros una vida que puede ser justificada por Dios y que siempre es aceptable para Dios. Espero que entiendan esto claramente, estos dos aspectos de la justicia. Justicia objetiva y justicia subjetiva. B. Es un punto muy importante. Cristo expresado en el vivir de los santos como su justicia subjetiva llega a ser su traje de bodas. Ahora estamos hablando acerca de la verdadera preparación de la novia. Necesitamos preparar nuestro traje de bodas. Este traje de bodas es confeccionado de lino fino que se refiere a las acciones justas de los santos, no la justicia de los santos, sino las acciones justas de los santos. 1. La justicia que recibimos para nuestra salvación es objetiva y nos capacita para cumplir el requisito del Dios justo. Amén. Mientras que las acciones justas de los santos vencedores son subjetivas y los capacitan para cumplir el requisito del Cristo vencedor. Primera de Corintios 1:30, ya lo mencioné anteriormente. Cristo, Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, es decir, justicia, santificación y redención. Esta es la justificación o la justicia objetiva. Pero en Filipenses 3:9 se nos dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios, basada en la fe. Esta justicia, lo que Pablo estaba aspirando a tener era la justicia subjetiva. Anteriormente él quería estar en lo correcto conforme a la ley, que es una justicia propia, hacer las cosas de manera apropiada, recta, justa. Pero después que él conoció a Cristo, él vio que hay otro nivel de justicia. Cristo es la justicia. La justicia es esta persona maravillosa de Cristo que está siendo revelado en Él, viviendo en Él, siendo formado en Él. Él aspiraba a tener la justicia que es por medio de la fe en Cristo. De hecho, en la traducción literal debería ser por medio de la fe de Cristo. De Cristo. La fe no era de Pablo, sino era de Cristo, la fe de Cristo. La fe es Cristo mismo, quien es transfundido en nosotros para causar una reacción, la cual llega a ser nuestra fe. Eso significa que esta fe, su fe, la fe de Cristo que es transfundida en nosotros para llegar a ser nuestra fe en Él, produce una unión orgánica con Él. Esta es la justicia que Pablo deseaba tener. Estar en esta unidad, en esta unión con Cristo en todo sentido. No solamente hacer las cosas
correctas o decir las cosas correctamente, sino tener todo su ser en Cristo, mediante la fe de Cristo, en esta unión orgánica para ser uno con Cristo en su ser interior. Dos. El traje de boda en Mateo capítulo 22, versículos 11 y 12 representa al Cristo que manifestamos en nuestro vivir y que es expresado como nuestra justicia insuperable por medio de nosotros en nuestro vivir diario. En Mateo capítulo 22 es la parábola con respecto a una fiesta de boda o una persona que entró allí a esa fiesta y el rey vio a los convidados y vio a ese hombre que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener traje de boda? Así, y él enmudeció y fue echado fuera en las tinieblas de afuera. Esa no es la perdición, sino que esa es una disciplina. Ese traje de boda se equivale a el traje de bodas en Apocalipsis 19:7, hecho de lino fino. Esa persona no era un incrédulo, porque él fue llamado a la fiesta de bodas, era un creyente. Pero simplemente por ser un creyente, bueno, ¿tiene la justicia subjetiva? No. No, él fue echado fuera, porque él no tenía un traje de boda apropiado. Hay estos dos aspectos de la justicia objetiva y la justicia subjetiva. En el Salmo 45, también se nos muestra dos vestimentas con esta reina. En los versículos 14 y 15 se nos dice: la hija del rey, versículos 13, Salmo 45, la hija del rey es toda gloriosa dentro de la morada real. Su vestido es una obra tejida con brocado de oro. Versículo 14, ella será conducida al rey en vestido bordado. Las vírgenes tras ella, compañeras suyas, serán traídas a ti. Estos dos versículos nos muestran dos vestimentas. La primera es obra tejida con brocado de oro, lo cual permite que esta reina tenga un lugar en la morada real. Pero hay un segundo vestido, el vestido bordado, a fin de que pueda aparecer delante del rey, en la presencia del rey. Este segundo vestido es un vestido bordado, es decir, con puntadas. Hay una nota aquí, Salmos 45, 14, vestido bordado, dice: otra vestidura, la segunda capa que nos recubre, la cual representa que la iglesia será conducida a Cristo, el Rey, vestida con las acciones justas de los santos a fin de cumplir con los requisitos de Cristo para su matrimonio. La reina en este salmo tiene dos vestiduras. La primera vestidura, el oro de Ofir, obra tejida con brocado de oro, corresponde a Cristo como nuestra justicia objetiva, la cual es para nuestra justificación. La segunda vestidura, el vestido bordado, corresponde al Cristo bordado en nuestro interior mediante la obra transformadora efectuada por el Espíritu y que es manifestado en nuestro vivir como nuestras acciones justas subjetivas, las cuales son para nuestra victoria. La primera vestidura es puesta sobre nosotros a fin de que podamos permanecer firmes en la presencia de Dios, mientras que la segunda vestidura es entretejida en nuestro carácter, bordada en nuestro ser, a fin de que podamos permanecer firmes delante del Rey. Así que esa vestimenta en Apocalipsis 19, 7 al 9 se refiere a este segundo vestido, el vestido bordado. Esto tiene que ver con nuestro vivir. No solamente necesitamos que Cristo nos cubra para que tengamos la posición, la postura, la posición apropiada, objetivamente, sino que Cristo vive en nosotros y se ha expresado en nuestro vivir.
con respecto al asunto de vivir a Cristo, queridos hermanos y hermanas, los cristianos tienen 3 esferas en las cuales pueden vivir para llevar a cabo su vivir. Pueden vivir en una esfera ética, simplemente hacer las cosas de manera correcta, ética en todo sentido. O pueden estar en la esfera religiosa, como Saulo de Tarso. Leen la Biblia, oran, van a las reuniones. Usted es un buen cristiano, un cristiano apropiado, pero hay otra esfera, una esfera espiritual en la esfera divina y mística. Allí uno experimenta a Cristo que vive en nosotros. No están allí para actuar de manera religiosa, no. Todos los días están experimentando esta persona viviente dentro de ellos, que crece dentro de ellos, que resplandece en ellos, que los regula, los calibra. El hermano Lee, me parece que es Vivir a Cristo, el libro, él señaló 2 experiencias prácticas para ayudarnos. Espero que incluso muchos de los más jóvenes no piensen que vivir a Cristo es un tema muy elevado, demasiado profundo, solamente por la gente más avanzada, más madura. No, todos nosotros debemos vivir a Cristo. Él dijo, número 1, debemos practicar todos los días en todo lo que nos enfrentemos, todo lo que abordemos, las decisiones, nuestras reacciones. Antes de reaccionar, antes de decidir, usted simplemente pregunte, Señor, ¿soy yo o eres tú? ¿Hablo yo o eres tú quien habla? ¿Soy yo quien decide, quien prefiere o eres tú? Muchas veces no es tan fácil discernir qué es de Cristo, pues muchas veces esto es misterioso, pero muchas veces podemos discernir algo del yo, de mi yo. Esta es mi preferencia, esto es lo que yo quiero decir, esto es lo que yo quiero hacer. Es más fácil discernir esto del yo. Si usted examina de manera sencilla, de inmediato usted reconocerá que hay algo del yo allí y de inmediatamente lo niega, se niega a ello y más de Cristo será constituido en usted. Este es un paso muy sencillo para que vivamos a Cristo en todos los asuntos, en todas las cosas que decimos, que hacemos. Debemos examinar, Señor, ¿soy yo o eres tú? Y número 2, para vivir a Cristo debemos diariamente ser alimentados de Cristo, nutridos de Cristo. Debemos practicar continuamente, diariamente, los legalismos de las prácticas de vida, es decir, invocar el nombre del Señor, tener comunión con el Señor, orar, leer la palabra. Estas cosas deben continuar. Cuanto más somos nutridos, alimentados de Cristo, espontáneamente lo comemos a Él y entonces viviremos por causa de Él. Solamente de esta manera, al vivir a este Cristo, Él viene a ser nuestra experiencia, nuestra justicia subjetiva para llegar a ser ese traje de bodas. Ahora llegamos al último punto. C, 2 puntos más. La novia del Señor, su esposa, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8 asocia claramente la vestimenta con la justicia. La frase acciones justas en el versículo 8 es plural y puede ser traducida como justicias. Las acciones justas no se refieren a Cristo como nuestra justicia, a quien recibimos para nuestra salvación. El lino fino indica nuestra vida vencedora, nuestro vivir vencedor. El lino fino es el Cristo que es expresado de nuestro ser en nuestro vivir. El último punto. Bienaventurados los que son llamados, los santos vencedores, a la cena de las bodas del Cordero. Aquí la cena de las bodas del Cordero es la fiesta de bodas mencionada en Mateo 22:2. Ser llamados a la cena de las bodas del Cristo equivale a ser bendecidos. Santos, todos somos bienaventurados. Somos bienaventurados al ser llamados a la cena de las bodas del Cordero. Pero espero que tengamos la vestimenta apropiada, el traje de bodas. Los creyentes vencedores, quienes serán llamados a la cena de las bodas del Cordero, también serán la novia del Cordero.
Como ven en Apocalipsis 19, la novia del Cordero serán co-reyes que gobiernan, que reinan en el reino de Cristo. Usted se pregunta, ¿qué hará la novia? Ella reina, ella gobierna. Esto presenta claramente la importancia de la justicia. Ahora cierro con esto. Este asunto de la justicia, espero que le impresione en esta noche cuán crucial es este asunto. Espero que por la iluminación del Espíritu recibamos un poquito más de revelación para apreciar, para experimentar esta justicia en los dos niveles, el nivel objetivo y el nivel subjetivo. Tal justicia, finalmente usted se da cuenta, esta justicia subjetiva será la verdadera edificación. Cuando usted tiene esta justicia subjetiva, Cristo expresado en el vivir de usted, usted no tiene ningún problema al estar conectados y al estar edificado juntamente con cualquier hermano o hermana en cualquier lugar. Si queremos ser edificados conjuntamente con otros, usted debe ser apropiadamente encajado, entretejido. Si usted lee 1 Corintios 12, ahí no habrá ninguna superioridad, no habrá inferioridad. Usted no siente que es más alto y usted tampoco es inferior. Con esta justicia subjetiva, usted está bien con todos los miembros. Usted es un miembro que puede ser edificado con otros. Con tal justicia subjetiva, usted será plenamente llevado a la madurez, al pleno crecimiento. Filipenses 3:9. Pablo deseaba tener la justicia mediante la fe procedente de Dios. Y pocos versículos después, ¿qué dice? Él dice, Filipenses 3:15. Así que, todos los que hemos alcanzado madurez, pensemos de este modo. Y si en algo tenéis un sentir diverso, esto también os lo revelará Dios. Al ir en pos de esta justicia, al ir en pos de este Cristo, todos los días olvidando las cosas que están atrás y extendiéndonos a lo que está delante, prosiguiendo, yendo en pos de esta justicia subjetiva, Cristo que vive en nosotros, Pablo consideraba que esto tenía que ver con la madurez, que haya esta manera de pensar en vosotros. Esto lo llevará a usted a la madurez. Además, descubrí este versículo hoy, esta mañana, en el bosquejo, Isaías capítulo 60, versículo 21. Luego tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre poseerán la tierra, vástago de mi plantío, obra de mis manos para que yo sea embellecido. Isaías 60, 21. La manera de embellecer la novia, de embellecer a Cristo es mediante nuestra justicia. ¿Ve usted cómo la justicia verdaderamente puede ser nuestra preparación para la novia? Espero que el tiempo vendrá ya pronto cuando podamos decir, Señor Jesús, la novia se ha preparado. O que haya una cantidad sustancial de creyentes vencedores que experimenten esta justicia subjetiva para que verdaderamente se pueda decir, la novia se ha preparado, ven Señor Jesús. Oremos con nuestro vecino por 30 segundos.
Una palabra muy necesaria y muy crucial con respecto a la preparación de la novia. Estamos tan agradecidos con el Señor, con esta línea que fue presentada con nosotros, no solo doctrinalmente para ser entendida, más bien importa para nuestra preparación real. Estamos en el tiempo de la preparación de la novia y tenemos tal deseo de que esta realización, esta práctica, llegue a ser a cabo y aprendida por cada uno de nosotros. Estos asuntos con relación a la edificación, al embellecimiento de la novia, está muy relacionada con la preparación de la novia. En asuntos que tal vez nunca hemos considerado. Alabamos al Señor por estos detalles y la expansión de este bosquejo. Los Romanos 1 al 5 vemos los requisitos objetivos de la justicia. Y en el Romano número 6, estos dos aspectos de Cristo para los creyentes como nuestra justicia para nuestra preparación. Y en primer lugar, los requisitos es más altos que nunca había yo considerado. Y vemos y nos damos cuenta desde el principio en Génesis que el requisito de la justicia es para cumplir lo que vemos en Génesis 1:26. Cristo creó al nuevo hombre en la justicia y realidad de la santidad, para que nosotros podamos cumplir estos requisitos de Génesis 1:26. Es nuestra justicia que Dios está requiriendo y llevando a cabo para la preparación de la novia. Ahora, nuestra justicia es objetiva cuando nosotros nos arrepentimos, pero no solamente eso, santos. Él ahora está viviendo en nosotros en vida y está viviendo una vida por nosotros que es justificada delante de Dios y que es aceptable delante de Dios. Y si nosotros lo seguimos a Él día con día y le expresamos, de esta manera somos preparados como nuestros vestidos. El Cristo vivo, vivido en nosotros y expresado nuestro vivir, llega a ser nuestro vestido. Si usted ya ha hablado una vez, Omar, por favor no pase a compartir. Nuevamente les daremos 30 segundos. Amén, hermanos. Fui muy tocado que esta conferencia es una conferencia sin precedentes. Realmente expuso la religiosidad en mí y el hecho de asistir conferencia tras conferencia y simplemente esto va a seguir, pero hay un significado dispensacional en esta conferencia. Este asunto de la justicia, esto es un asunto completo que involucra la expresión. Estoy muy tocado con respecto a lo que dice 1 Corintios 5:20, 21, que nosotros hemos sido hechos justicia de Dios y que hemos expresado. En Mateo 15 habló el Señor este asunto a los fariseos. Los fariseos estaban su corazón estaba alejado de Dios, el corazón de los fariseos. Y cada decisión que yo hago sin checar con mi esposo, sin ser uno con él y considerar estos asuntos delante de Dios, llegan a ser injustos. Que el Señor realmente nos gane al esparcirse, extenderse en nuestro ser, de tal manera que nuestro ser llegue a ser uno con Él y Él llegue a ser nuestra justicia. Amén. Este vestido de justicia, la justicia de los santos, es Cristo mismo vivido en nosotros. Y el Señor lo está llevando a cabo no con lo que nosotros podamos hacer, sino que Él lo está obrando en nosotros. Él lo está tejiendo
cada puntada por puntada en nuestro ser, de tal manera que Él pueda vivir desde nosotros. Y una manera práctica que para practicarlo nosotros es hacernos esta pregunta: Señor, ¿soy yo o eres tú? Que todos deseemos, que realmente deseamos conocer la justicia de Dios en Cristo subjetivamente. Tenemos esta justicia subjetiva, pero queremos expresarla mucho más. Aún probablemente tengamos una idea de lo que es la justicia para nosotros. Hoy escuchamos muchas definiciones. La justicia es ser uno con Dios. Queremos estar claros y transparentes delante de Él y conocer su voluntad y su mente para con nosotros, porque queremos estar preparados para su novia, como su novia. La novia se ha preparado y se ha vestido con lino fino, y este lino fino es Cristo vivido en nuestro vivir. La pregunta es: ¿soy yo o eres tú? No es lo correcto o lo incorrecto. ¿Es acaso tú o soy yo? Es el yo siendo negado. ¿Soy yo o eres tú? Es la misericordia del Señor que podamos escuchar estas palabras esta noche, porque muchos creyentes e incrédulos tienen esta sensación de que estamos llegando al fin. Nosotros sabemos que el Señor está haciendo una obra fina dentro de nosotros, que está tejiendo su ser justo en nuestro ser, y que podamos ser impresionados por el resto de nuestras vidas. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en Él. Y con este vestido de bodas, nosotros llegamos a ser justos delante de Dios. ¿Cómo es que llegamos a ser la justicia de Dios? Y de esta manera podemos entrar en la fiesta de bodas. Fui tocado de que la justicia de Dios, Él nos ha justificado. Y hay dos tipos de justificación. La justificación objetiva, la cual recibimos cuando nosotros nos arrepentimos. Pero la justicia subjetiva depende de nuestro diario vivir. Y debemos ir adelante con esta justicia subjetiva, viviendo bajo esta justicia subjetiva, de tal manera que obtengamos el lino fino para la fiesta de bodas. Estoy lleno de apreciación por este punto. La justicia, el trono de Dios está basado en la justicia de Dios, el cual es muy fuerte y no puede sacudirse. Necesitamos un fundamento fuerte para nuestra experiencia subjetiva de Cristo. Es por eso que necesitamos la justicia de Dios, para que podamos experimentar al Señor y disfrutarlo. Disfruto el asunto de este asunto de la justicia objetiva y subjetiva. La justicia objetiva la recibimos cuando Jesús murió en la cruz. Y cuando somos infundidos por el Señor, viviéndole a Él, recibimos la justicia subjetiva. Hay una persona que fue llamada a las bodas del Señor. Oh Señor Jesús. Para que nosotros podamos crecer en nuestra vida cristiana, necesitamos conocer la justicia de Dios. Y es el fundamento, la belleza del edificio está en este fundamento. Aprecio que una manera muy práctica de que podemos disfrutar esto es preguntarle al Señor: ¿cuál es la fuente de nuestro hablar? Que todos oremos.
que todos veamos la justicia del Señor en nuestro diario vivir. Señor Jesús, Cristo es nuestra justicia. Aprecio mucho que tenemos la justicia subjetiva y estas son las acciones justas de los santos en Apocalipsis. Y Cristo es forjado en nuestro ser. Todos queremos ir a las bodas del Cordero, pero si no tenemos el vestido no podremos entrar. El Señor tiene que forjarse en nosotros de manera interna como nuestra justicia subjetiva. Aleluya. La justicia objetiva es nuestro fundamento, este es el hecho, pero necesitamos disfrutar la justicia subjetiva, el cual es Cristo viviendo a través de nosotros, en nosotros. Y necesitamos cooperar con aquel que vive en nosotros. Esto es lo que el Señor dice. Es lo que quiere decir el Señor a cada uno de nosotros. Necesitamos entrar más en su palabra. Este es el ministerio que prepara a la novia, de tal manera que nos preparemos. Es por eso que la justicia es muy crucial en la preparación de la novia, porque la justicia, como Cristo forjado en nosotros, nos permita vivirle a Él en cada decisión de nuestras vidas, sabiendo cómo ir adelante. Alabados al Señor por estos dos aspectos de la justicia objetiva, subjetiva, para vivir a Cristo en nuestra vida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Aquel que no conoció pecado ha sido hecho pecado para hacer justicia de Dios en él. Amén, santos. El Señor, Él murió por los injustos. Él es Dios, pero Él se sometió al bautismo de Juan. Y esta sumisión justa es aquel en nosotros que es el Espíritu vivificante. Y vive una vez más en nosotros y a través de nosotros. Algunas veces pensamos que estamos siendo perseguidos por los injustos. Pero muchas veces Dios nos muestra que no estamos bien con personas, cosas, asuntos. ¿Cómo podemos ser liberados de nuestras peculiaridades? Tenemos que morir diariamente y en cada situación y aplicando la dulce muerte de Cristo para permitir que esta justicia pueda ser liberada por el Espíritu, el Espíritu, el cual es la imagen de Dios. De tal manera que nos sometemos a Dios y nos sometamos unos a otros para llegar a ser la novia. Todo lo que Dios hace es justo. Él nos perdonó y nos salvó porque Él es salvo, porque Él es justo. Él es fiel con su palabra debido a su justicia. Debido a su justicia, la sangre de Jesús nos ha liberado. Alabados al Señor, somos salvos. Somos liberados. Nuestras palabras tienen que ser justas y nuestras actividades justas. Aún nuestro mismo ser tiene que ser justo. De tal manera que las acciones justas tienen en Cristo Jesús. Pero
no podemos ser engañados con respecto a cómo nos sentimos. Debemos de descansar en el aspecto objetivo en la palabra de Dios y permitir al Señor que teja su justicia en nosotros, en nuestro diario vivir. Nuestra justicia de Dios en Cristo Jesús. Solamente aquellos dos que están delante del micrófono. Cristo no se quiere casar con una niña pequeña, sino con alguien maduro. Antes de que reaccionamos a algo, necesitamos preguntarle al Señor cómo vamos a reaccionar. Tenemos que orar para que le podamos expresar y podamos vivirle de manera diaria. Aprecio mucho que no deberíamos vivir nuestra vida cristiana por nuestros sentimientos. Y es muchas veces así como yo vivo así, como un yo-yo, arriba y abajo. Pero Primera de Juan es un versículo muy bueno. Nos muestra que es muy simple regresar al Señor. Él nos va a perdonar. La justicia es ser justos con todas las personas, asuntos y cosas delante de Dios. Y Él desea que estemos de manera bien con toda persona delante de Dios. Y estar bien con el Señor en nuestro propio ser también. Que todos lleguemos a ser transparentes y abiertos al Señor en todas las cosas. Hermanos y hermanas, siento que esta conferencia y esta reunión en particular es una invitación a la boda. En estas palabras que leemos en Apocalipsis 19, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Estamos siendo llamados a las bodas del Cordero. Pero hay un problema. El problema es que tal vez no tengamos el vestido apropiado para esta boda. Cuando yo estaba escuchando este mensaje, realmente fui tocado de que somos bienaventurados de escuchar estas palabras, porque hay tantas personas esperando que el Señor regrese y ellos lo están esperando y ellos creen que ellos estarán de una manera eterna con ellos. La palabra de justicia es que debemos tener la justicia de Cristo forjada en nuestro ser para poder llegar a ser la novia de Cristo. Fui tocado con el versículo de Mateo 5:20 que dice, a menos de que vuestra justicia supere la justicia de los fariseos, no podrán entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo mi justicia puede superar la justicia de estas personas religiosas? Solamente con una condición, que Cristo, como la justicia, sea forjado en mi ser. Hermanos y hermanas, esa es la única manera que podamos vivir una vida que supera. El Señor no nos va a juzgar con respecto al amor nada más. Sí, Él nos va a ver a nuestro ser. Fui muy tocado con lo que dijo el hermano James, que la justicia está muy relacionada a nuestro ser, no solamente nuestros actos, nuestras palabras, sino cuán justos somos en nuestro ser interno. Nuestro ser interior tiene que estar lleno de Cristo. Tenemos que ser Cristo. Tenemos que ser Cristo viviendo nuevamente en la tierra. Y esto nos preparará para la boda. Santos, todos ustedes están invitados. Alabados sea el Señor. Alabado sea. Debemos ser Cristo. Aquí es nuestra justicia, objetiva y subjetivamente. Algunos anuncios cortos. Número 1, un taller virtual. Living Stream Ministry está llevando a cabo un taller de manera habitual para ayudar a establecer una librería en la iglesia local. En junio 15, comenzando a las 2 p.m.,
comenzará este taller. Este taller está abierto a todos los hermanos que toman la delantera y a todos los santos que tengan la carga de participar en el servicio de libros en la iglesia, para poder sostener y leer todos los libros del ministerio. Para que usted se inscriba, vaya a este código QR que aparece en la pantalla. O usted puede enviar a un email a lsm.org para poder ser inscrito en esta lista. Este código está incluido en la hoja de información de la conferencia. Por favor, inscríbanse lo más pronto posible para tener acceso a este seminario tan útil. Un anuncio con respecto al checkout del hotel. Hay un almacenaje limitado del equipaje. Usted puede hacer el checkout después de la reunión. Los bosquejos de las sesiones anteriores están disponibles en las mesas. Tome todos los que ustedes quieran. Ahora estamos despedidos. Primero los padres, para que puedan ir a recoger a sus hijos. Amén, santos. Estamos despedidos.